Bien, pueden colocarse presentes, muchachos. El puntito sirve, muy bien. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos. Ahí sí. ¿Ven la presentación, cierto? Sí, Perfecto. Eh, un segundo. Ya. Les cuento que puedo leer el chat y, espérense un poquito, y puedo también verlos. Ya así que pueden activar su micrófono si quieren opinar y también pueden escribir en el chat si es que tienen su micrófono malo o cualquier otro motivo, si hay mucho ruido en su casa, en fin. Les comentaba, alguien por ahí me preguntó qué vamos a ver hoy. Lo que nos corresponde es seguir con el tema de educación cívica, ya veníamos viendo todo lo que eran los derechos humanos, ¿cierto? Las especificaciones de lo que significa ser persona, tus derechos, tus deberes, las libertades que tenemos, este tema del bien común también, de tratar bien al prójimo, en fin, todas las conductas que corresponden a una sociedad sana, por así decirlo, y libre, una sociedad libre. ¿Ven bien? Se ve como la presentación por completo y todo, porque aquí yo tengo un pequeño problema. sí, profe. Esperemos un poquito. Eh, Ahí sí. Houston, Houston, tenemos un problema, pero lo estoy arreglando. Tranquilo. Ah, ya ahí sí. Creo que ahora sí. ¿Se escucha? ¿Me ven también? Sí, sí, profesor. Perfecto. Sí, Ya. Bien. Entonces, para la clase de hoy nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la democracia? ¿Ustedes saben lo que es la democracia? ¿Qué conocen por democracia? el derecho a votar por un representante. Mire, muy bien, muy bien. Tenemos So, derecho a votar por alguien. asocian directamente el tema de la democracia con la votación, con la participación, ¿cierto? Bien, eso es muy importante porque en estricto rigor la democracia tiene que ver justamente con el sufragio universal, el hecho de que el pueblo puede elegir a sus representantes, como dice la teoría política. La democracia, de cierta forma, dice que es el gobierno que el pueblo ejerce, donde el pueblo ejerce la soberanía. Y aquí Mafalda se ríe, lee el diccionario donde dice democracia, del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad o poder. Gobierno que el pueblo ejerce la soberanía. Y se ríe. ¿Por qué se reirá Mafalda? ¿Qué pasará con Mafalda? ¿Habrá problemas con la democracia actualmente, muchachos? Porque el pueblo cree que elige, pero nunca elige nada. Mira, puede ser, parece que
Mafalda se sabe algo que nosotros aún no sabemos, que quizás hay algún problema. Por otro lado, Nelson Mandela, no sé cómo llamarlo a esta altura, si político, bueno, él fue presidente de Sudáfrica, eh, pero también tiene que ver una carrera política muy importante de diplomacia, los derechos, la igualdad de derechos, en fin. Entonces, Sudáfrica siempre fue un país que ha tenido turbulencia política, dictaduras, etcétera, y él estuvo mucho tiempo preso por estar en contra de esas dictaduras justamente. Y dentro de ese tiempo escribió muchas cosas, también es un intelectual. Entonces, entre esas cosas, él planteaba que si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de la persona, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. O sea, ¿qué no está queriendo decir? Que si hay hambruna, si hay enfermedad, si hay ignorancia y no se respetan los derechos de las personas, la democracia no es más que un adorno. ¿Tendrá que ver con la reacción de Mafalda? ¿Tendrá que ver con las crisis políticas que estamos pasando, no solo acá en Chile, sino que a lo largo de todo el mundo? Justamente tiene que ver con eso, porque, bueno, ustedes van en quinto, no van a ver lo que es la antigua Grecia hasta séptimo básico, lo cual me parece muy mal. Pero para eso hay que entender desde dónde viene esta democracia, po, de dónde salió, quién la inventó, cuándo se hizo, en fin. La democracia proviene justamente de la antigua Grecia, para ser precisos, de Atenas, ¿ya? Y viene justamente, la palabra democracia es un derivado del vocablo griego que significa demócratos, donde demo significa gente o pueblo y kratos autoridad o poder. La democracia tiene valores, reglas y principios. Cuando nos referimos a esto hablamos de atributos de la democracia. La democracia, si bien es en cierta parte votar por un representante, no solo es eso. La democracia es participar, es, por cómo podría ser la palabra correcta, sumergirse de cierta forma en la política, ¿ya? Ujú. Porque yo entiendo que, y quizá ustedes por ahí han escuchado de algún adulto decir, ah, si la política, yo no entiendo nada de política y me da lo mismo, si al final son todos ladrones y al final no vale la pena, si todo puras mentiras y qué tanto, si uno es de izquierda y derecha, si mañana que tengo que trabajar igual. Esa persona que dice eso no se equivoca, tiene razón en cierta parte, hay que reconocerlo, pero también él está dejando, hay que también reconocer que él está dejando un lado muy importante de su vida de lado. Porque en nuestra vida, no, ustedes a pesar de que van a crecer, ser adultos, etcétera, la vida no es solamente uno mismo, sino que nosotros formamos parte de una sociedad. A menos que ustedes vivan en la punta del cerro solo como un ermitaño, usted está condicionado a estar junto a otras personas, ya sea su familia, que vendría siendo el núcleo social más pequeño. O sea, la sociedad es gigante, compone a todas las personas que nosotros nos rodean, ¿cierto? Pero la sociedad más pequeña que nosotros conocemos es la familia, con usted, con las personas con las cuales usted convive, ¿ya? Fuera de su casa está la sociedad, en fin, ¿cierto? Chile, Santiago, Quilicura, etcétera. Y el tema de esto es que una democracia, si no es justa, si el pueblo realmente no participa y se limita solamente a votar, caemos en una crisis muy importante. Y es justamente lo que está pasando acá en Chile, que es una crisis política. Porque lamentablemente después de la dictadura se estableció una democracia que de cierta forma es un poco eh, discriminatoria, por así decirlo, porque los partidos políticos se van a meter en un duopolio. Tenemos los partidos de izquierda y los partidos de derecha, los cuales fueron creciendo a lo largo de estos 30 años
Y las personas como tú, como yo, como tu vecino, como tu papá, como el profesor, no sé, cualquier otro profe o un doctor, dejaron de meterse en la política porque, punto uno, se veía muy mal. Después vamos a estar viendo ese tema, de que por eso hay mucha gente que rechaza esto de la vida política. Y punto dos, eh, por la individualización. O sea, estamos muy metidos en una sociedad de consumo, muy metidos en las cosas de nosotros mismos. Pero la dimensión política, muchachos, es muy importante. Y no solo es importante, sino que es una responsabilidad como ciudadano. Informarse, saber y votar por quién me representa. Bueno, esto lo hemos hablado. Votar por quién me representa y no por el que me parece más simpático. O no votar por esa persona porque, uy, antes salía en la tele y me caía súper bien, era súper chistoso, así que voy a votar por esa persona. Bueno, atributos de la democracia. Cuando nosotros hablamos de democracia, de un país democrático, este país tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Y esas condiciones son las siguientes. Estas las pueden ir anotando, muchachos. Ay, perdón, me equivoco. La dignidad de las personas, el reconocimiento y el respeto de todos los individuos de la sociedad. Esto tiene que ver mucho con los derechos humanos. La libertad, todos la obtenemos al momento de nacer, es la opción de elegir cada uno de sus propias decisiones. Denme un segundo. La libertad es esta opción que tenemos nosotros de elegir. Ya podemos elegir cómo comportarnos desde lo más básico, desde qué puedo comer hoy, hasta puedo elegir mi opción política, mi opción religiosa, ¿cierto? Puedo tener cualquier religión que yo quiera, puedo ser de cualquier sector político, en fin, y así con todos los temas de la sociedad, el equipo que yo quiera, en fin. Esa es la opción de elegir, pero ojo, recordemos bien que la libertad se acaba cuando empieza la del otro. Yo no puedo elegir por otra persona, ni mucho menos puedo decirle qué elegir a esa persona, ¿ya? Yo no me puedo meter en la libertad de las otras personas. La igualdad es un valor que reconocemos en todas las personas de la misma forma. Eso también es muy importante. Igualdad, sobre todo ante la ley, ¿cierto? El pluralismo, la aceptación de diferentes ideas políticas. Es decir, que un país que tiene un puro partido político no es democrático, por supuesto. Si un país o un gobierno no permite otras ideologías políticas, estamos hablando de una conducta antidemocrática. Es propio de un país democrático que existan distintas visiones políticas y que ambas se puedan expresar de forma libre, ¿ya? Siempre y cuando esas visiones políticas no ofendan a nadie. Por eso en algunos países el nazismo, por ejemplo, es prohibido, porque son ideologías basadas en discriminación. Entonces no se pueden, son ilegales. Yo no puedo pasar a llevar tus libertades en nombre, por mucho que esto sea en nombre del bien común, por mucho que haya parte de la población que está de acuerdo o desacuerdo. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Aló? No, no, profe. Perfecto. No. Un minutito.
A ver. Cero dudas, profe. Vale, vale. Ah, ok, Kylie. Yo coloco presente después a las dos. Estoy leyendo el chat por si acaso. Ujú. Voy a agrandar esto un poquito porque la verdad se me... No sé por qué, se me abre ese modo de presentación y la verdad me carga. Mm, no. Profe, Dígame. si yo estoy en otro país y tengo que ir a votar y yo no soy de ese país y dicen que Ya, todos tienen que ir a votar ya. en un país X, em, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que votar igual? A ver, tú me dices, por ejemplo, cuando hay personas que viven en el extranjero, por ejemplo, y hay elecciones en su país. ¿Eso? Sí, Por ejemplo, yo soy chileno y estoy viviendo en Francia y hay elecciones en Chile. Tú me preguntas si uno puede participar. sí, Claro, lo que pasa en ese caso, Ashley, es que depende del país. Ya la mayoría de los países del mundo donde hay una democracia, una república instaurada, hay embajadas de Chile, ¿cierto? Que son estas especies como de casitas donde vive el diplomático del dicho país ahí presente, porque las embajadas cumplen ese rol un poco. Es como que en esa casa es un pedacito de Chile en ese país, ¿me entiendes? Entonces, cuando por ejemplo hay elecciones acá en Chile, la gente del extranjero, Francia, Australia, Suecia, donde hay muchos chilenos, por ejemplo, eh, ellos pueden ir a votar a la Embajada de Chile. Yo entiendo que ahí se abre como una mesa de votación o mesas de votación para los chilenos que viven en ese país. Entonces, por ejemplo, de hecho, para el tema del apruebo y el rechazo, hubo votaciones internacionales en Nueva Zelanda, en Australia, y en un sinfín de países que se permitió. Entonces, sí, yo estando en el extranjero puedo votar, puedo votar. ¿Esa era la duda? ¿Todo bien ahí? sí, esa era la duda. Gracias. Bacán, seguimos entonces. Voy a agrandarlo para verlo así porque si no me complica. Ya. Número 5. Elecciones periódicas. Cada cierto tiempo deben renovar democráticamente las autoridades que gobiernan el Estado. Eso se hace acá en Chile, ¿cierto? Nosotros elegimos constantemente alcalde, senador, diputado, consejero regional, concejales y también presidente, ¿cierto? Y es por eso que se establece un periodo para estos cargos. Por eso el presidente dura tantos años, el alcalde dura tantos años, porque de cierta forma hay que ir renovando o replanteando este poder. Por mucho que el alcalde pueda ser reelecto, y algunos han sido muchas veces reelectos y han estado 30 años en su cargo, eh, se vuelve a hacer la votación siempre, constantemente. ¿Ya? No es que él dure 30 años incuestionablemente, constantemente él gana esa elección y por eso sigue en el poder, pero de cierta forma así se hace. En cambio, como en el caso de los presidentes, se necesita una estabilidad política
y esa estabilidad tiene que ver justamente con el pluralismo. No hay reelección en lo que es materia presidencial, a pesar como países que Estados Unidos, por ejemplo, donde sí se permite la reelección. Un presidente puede llegar a gobernar, no sé si entre 8 o 10 años, no sé si son 4 años cada periodo o 5 años. La cosa es que, por ejemplo, ahora lo que se está viviendo es que puede salir Trump reelecto, ¿cierto? O ganar un nuevo candidato que vendría siendo John Biden, que vendría siendo este otro viejito que está compitiendo con Trump. El tema ahí es que si gana este señor, Trump sería un presidente que tendría un solo mandato, un solo periodo, ¿ya? A diferencia de Obama, Bush, que son presidentes anteriores que gobernaron los 10 años, justamente. Y el gobierno de la mayoría sobre la minoría. Eso es sumamente importante, es decir, la voluntad o, por así decirlo, el bien común. Ya la voluntad de la mayoría se impone sobre la minoría. Y en el fondo el principio de cualquier votación democrática, ¿cierto? Es decir, la opción que tiene más votos, que tiene más personas que apoyan a ese representante, es la opción ganadora. Esas vendrían siendo los 6 principios básicos de la democracia, ¿ya? Voy a subir este PPT a su Classroom, ¿ya? Si no lo hago, recuérdenme, tírenme la oreja, díganme, ya, pues, profe, y el PPT, así me dice, así mismo, ¿ya? Bien, seguimos. Por eso cuando hablamos de un régimen democrático, cuando hablamos de una república democrática, hay que hacer también hincapié en lo importante que es la Constitución Política de Chile y los derechos de las personas. Justamente hablar de la Constitución hoy día es un tema importantísimo, ¿cierto? Primero que nada, ¿ustedes saben lo que es una Constitución? ¿Conocen más o menos qué significa la Constitución? ¿Qué es este librito tan famoso? ¿Y por qué hay gente que quiere cambiarlo? Otros que quieren que siga igual. Simón, Las leyes que rigen en un país. exacto. Una constitución son las leyes que rigen en un país. Son las reglas del juego, por así decirlo. Son todas las leyes desde lo más básico, es decir, desde lo más simple hasta lo más complejo de un país. Ahí está escrito lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y está escrito todo lo que está en cada instancia. Por ejemplo, el poder que va hacia un presidente, el poder que se le otorga a un presidente, o el poder que se le otorga al Senado, en fin, ya es un tema bastante importante. Denme un segundo, por favor, que yo no suelo hacer esto, pero me está llamando mi papá hace mucho rato y puede ser urgente. Ya denme un ratito. Ya, estamos. La Constitución Política de Sí. Chile y los derechos de las personas. Mire, ¿quién llegó? Justo llegó el Emilio, man. Bien, avisarle a la gente que viene llegando hace poquito, escribir en el chat, puntito para quedar presentes, por favor. Si está con otro nombre, que si está con un mail no institucional con otro nombre, por favor coloquen el nombre suyo, porque también a veces pasa. Bien, seguimos. ¿Qué es la constitución política? Se entiende por constitución aquella carta política que establece la organización de un país, las atribuciones de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo podemos identificar, esto es bien principal, ya, al presidente. Es decir, en este caso vendría siendo Sebastián Piñera y sus ministros, ¿ya?
Por otro lado, en el legislativo tenemos el Congreso, con la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Eso después lo vamos a ver en las próximas clases de forma detallada, ¿ya? Y por otro lado, el judicial representado por la Corte Suprema. También otro representante del Poder Judicial o agentes del Poder Judicial vendrían siendo las policías, ¿ya? Bienvenido, Emilio. Garantiza los derechos de las personas promoviendo el bien común. Una constitución debe representar el bien común. Son las leyes que representan el bienestar de la mayoría de la sociedad. Si usted no sigue las leyes de esta constitución, no sigue la ley común, no sigue el bien común y por ende usted es un antisocial. ¿Va entendiendo el término? Por eso cuando nosotros vemos las noticias, cuando hablan de los delincuentes, en fin, dicen, un grupo de antisociales habría accedido al recinto y habría asaltado con pistola a tales personas. Por eso los tratan de antisociales, no porque a estos caballeros no les gusta hablar con nadie, ¿ya? No es porque se aíslen socialmente, sino que son antisociales porque ellos actúan en contra del bien común. Están pasando a llevar los derechos y las libertades de las otras personas. Por eso a un delincuente se le dice también antisocial. Bueno, hablando de... Ya, no. La Constitución Política de 1980, por ahí cacharon algunos lo que iba a decir, pero no puedo decirlo, que está muy clásico. Hablando de Constitución Política, fue elaborada, la última que rige hasta el día de hoy, fue elaborada en 1980, ya pleno gobierno el pleno régimen militar liderado por Augusto Pinochet. Esta constitución es cierto que fue elaborada en esta época y es cierto también que el 2005 se le hizo una serie de reformas a mano de Ricardo Lagos, ¿ya? También en el 1989 se le hicieron 54 modificaciones, pero ojo, que esas modificaciones que se introdujeron para ese entonces, en 1989, digo, era lo mínimo que se podía hacer para pasar de un estado de dictadura, digamos, a un estado de democracia y de libertad, ¿ya? Esas modificaciones se tenían que hacer, ¿ya? Para quitarle atribuciones sobre todo al Ejecutivo, que hasta ese entonces había sido este caballero de acá, Augusto Pinochet, ¿ya? Luego en 2005 se le introdujeron otras modificaciones, pero también hay que ser bien sincero a la hora que decir que en 2005 las modificaciones que se hicieron fue netamente para modernizarla, ¿ya? Lago modificó algunos accesos a los derechos, incluyó a la mujer dentro de lo que eran las sentencias, porque a veces decía que la sentencia, la frase de la Constitución, por ejemplo, incluía solamente a los hombres. Entonces, Lagos también se encargó de modernizar un poco esta Constitución, pero la base, los derechos básicos, el acceso a los bienes públicos, el acceso a los recursos de la nación, en fin, todo eso sigue siendo tal cual se planteó en 1980, ¿ya? Bueno, esta Constitución actualmente se encuentra en retirada, ¿cierto? Chao, nos vimos dentro de los próximos 2 años se va a elaborar una nueva constitución, que va a ser la nueva constitución de Chile, que probablemente después la veamos como la constitución del 2022, ¿cierto? Así la vamos a ver después. Bueno, y actualmente yo voy a estar viejito así, viejito, y voy a estar haciéndole clase a su hijo. Y yo voy a estar diciendo, bueno, y la constitución del 2022 se hizo cuando sus papás eran chiquititos. ¿Alguien por ahí quería opinar? Profesor, fui yo. Dígame. Y un extranjero viene a Chile y hay votaciones, ¿puede votar en nuestro país? No. Un extranjero no puede participar en las votaciones de un país. Por ejemplo, y eso pasa para los extranjeros que vienen para acá, tanto si yo estoy de turista o de extranjero en otro país, tampoco puedo votar en ese país. Por ejemplo, yo ahora no puedo tomar un avión, irme a Estados Unidos y votar por Trump o por Biden, por ejemplo, ¿ya? Porque mi nacionalidad es chilena. Por ende, yo soy
ciudadano chileno y participo en las votaciones de Chile. Profe, Dígame. pero ¿qué pasa si ese extranjero está inscrito? ¿Ahí Es sí que puede tú, votar? buena pregunta, Ashley. Uno deja de ser extranjero en un país por dos razones simples, generalmente. Una es por casarte con una persona de ese país, tú puedes acceder a esa nacionalidad, o también teniendo un hijo que nazca en ese país, también puedo acceder a esa nacionalidad, sobre todo la madre, no sé si el padre, ya tengo entendido que no sé si el padre puede acceder a la nacionalidad, pero la madre sí o sí puede acceder a esa nacionalidad. Por ejemplo, si llega una mujer extranjera del país que venga y acá tiene un hijo, ese hijo por derecho es chileno, punto uno, y ella puede acceder a la nacionalidad chilena junto a ese hijo. Ahora, si yo, el profe, viajo a otro país, póngase usted, no sé, po, a, voy a poner un país raro de ejemplo, Tailandia, ya, voy a Tailandia y conocí una tailandesa y me enamoré y me casé, puedo volverme tailandés, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, tanto el matrimonio como tener hijos te puede otorgar una posibilidad de acceder a esa nacionalidad. Ya. También hay otros motivos que puede ser la nacionalidad por gracia, que por ejemplo cuando tú haces algo que beneficia a ese país, se te da la nacionalidad. También pasa a veces, ¿ya? La constitución, bueno, volviendo al tema, la constitución actual de 1980 se caracteriza por todas estas cosas. Principalmente por dejar en claro la separación de los poderes del Estado. Chile, al igual que muchos países del mundo, el poder del Estado se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Recordemos un poquito, hagamos memoria y volvamos a la época de la colonia. ¿Existían esta división de los poderes del Estado en ese entonces? No, ¿cierto? El poder lo concentraba una sola persona. ¿Quién concentraba todo el poder, estos tres poderes? El rey. El rey. Exacto, el rey, justamente. Y no El rey. Arturo Vidal, sino el rey de Francia, el rey de España, los reyes de verdad, ¿cierto? No el rey por jugar a la pelota. Aguanta Arturo Vidal, por cierto, gran jugador. La separación de los poderes del Estado. Esto para evitar que exista un abuso de poder. Y eso es importante porque no podemos tener al mismo organismo o a la misma persona haciendo las leyes, ejecutando las leyes y aplicando las leyes. O sea, ya, el rey lo hacía, está bien, pero sabemos todos los abusos y la desigualdad social que provocaba todo eso, ¿cierto? Entonces es necesario que haya gente en distintos lugares, en distintas posiciones y con distintas funciones que tengan distintas visiones de la sociedad, ¿cierto? El presidente, por un lado, se encarga de administrar las leyes. Oh, soy el señor presidente y yo sé dónde invertir el dinero, yo sé ejecutar las leyes, puedo declarar estado de catástrofe si es preciso, pum, yo tengo, es como el presidente está como, tiene el teclado, está manejando el mouse con el teclado, ¿cierto? Pero por mientras está el legislativo que le trae objetivos. El legislativo va, hace leyes, rechaza leyes, crea leyes nuevas, actualiza leyes y le dice, señor presidente, le traigo esta nueva ley, ¿qué le parece? El presidente puede decir, sí, vamos, démosle. Por ejemplo, lo que pasó hace poco con el retiro del 10%. En plena pandemia había toda una crisis, todo un tema, un revuelo, ¿cierto? Y salió la idea de retirar un 10% de los capitales que tiene cada persona ahorrados por trabajar en su pensión, ¿cierto? Esa plata es de ellos, de cada persona. Y es esa platita en la que uno va juntando para la pensión. Entonces, ¿qué pasó? El Poder Legislativo rápidamente dijo, bueno, hagamos un proyecto de ley que permita a las personas retirar un 10% de su ahorro, ¿cierto? Ellos hicieron todo el proceso, primero pasó por la Cámara de Diputados, se aprobó, después pasó por el segundo filtro, que es la Cámara de Senadores, y se volvió a aprobar, y finalmente quien tenía la última palabra era Sebastián Piñera, el presidente, ¿cierto? Que era el hombre que estaba con el mouse y el teclado, ¿cierto? Tenía todo aquí, está manejando el computador.
Entonces él va y dice, enter, démosle nomás. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el presidente. Él administra el país, mientras que el legislativo va rechazando, proponiendo leyes. Y el Poder Judicial, por otro lado, actúa impartiendo justicia. El Poder Judicial va sacando las leyes y dice, ah, ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. Ah, ok, perfecto. Y sale con esas leyes y dice, usted no está cumpliendo la ley, venga para acá. Multa. Ah, usted está robando, cárcel. Eso es lo que hace el Poder Judicial. ¿Se entiende? Él se encarga de que se cumplan las leyes. Por eso es que están los tribunales, las policías, etc. Acá hay un mapa. ¡Ay, se ve pésimo! Mejor lo voy a descargar y lo voy a subir, ¿ya? Mejor copien eso. Voy a dar un par de minutitos para que copien eso. Sin dibujitos, lógicamente. Pueden copiar solamente los nombres. ¿Para qué van a hacer los dibujitos? Por mientras pueden hacer preguntas, dudas, si quedó algo que no entendieron bien, si quedó alguna duda, en fin. Vuelvo al tiro a vuelvo al tiro a esta diapo, deme un segundo. Pero es que por la hora prefiero que terminemos y después vuelvo a eso para que lo terminen de copiar, ¿les parece? En el fondo, lo que quiero que entiendan es que aquí están las funciones de cada uno, ¿ya? El legislativo se encarga de aprobar y hacer que las leyes se cumplan. Voy a bajar este mapa conceptual de nuevo y lo voy a subir aparte, ¿ya? El ejecutivo se encarga de aplicar las leyes y gobernar el país, representado por el gobierno. Y el Poder Judicial encargado de juzgar a quienes se cumplan las leyes a través de los tribunales, ¿ya? Bien, y con eso, muchachos, vamos terminando la clase. Quien termina de copiar se puede ir retirando. Profe, ya Profesor, terminó. Ok, dígame, Simón. ¿la Constitución de 1980 fue creada desde cero o solo fue modificada? Buena pregunta. Yo tengo entendido que todas las constituciones se crean desde cero, ¿ya? Ahora, efectivamente, depende de quienes participen a la hora de elaborar esa constitución para ver qué cosas yo mantengo de la constitución anterior. Pero muchas veces, Simón, si yo lo que quiero es cambiar la constitución, es porque quiero cambiarla totalmente. Ahora sí, yo a la hora de cambiar una constitución tengo que tomar en cuenta ciertas reglas, sobre todo las reglas internacionales, como la más importante que es el respeto a los derechos humanos. Yo no puedo hacer, por mucho que yo tenga la posibilidad de hacer una nueva constitución, yo no puedo llegar y escribir en esa nueva constitución, perdón el ejemplo absurdo, pero que se mueran los feos, ¿ya? No puedo poner eso y ya, pues, de mañana se mueren todas las personas feas, es ilegal ser feo en Chile, por ejemplo, porque ahí estoy claramente pasando a llevar un derecho humano, ¿me entiende? Yo ahí estoy claramente pasando a llevar un montón de personas, porque habemos hartos los que somos feos. Pero bueno, a eso es lo que voy, o sea, yo no puedo pasar a llevar los derechos humanos a la hora de crear una constitución. Entonces, si usted escucha por ahí que no sé, pues nos van a quitar nuestras libertades, etcétera, no es tan cierto, no se puede, ya se tienen que respetar todos estos tratados internacionales. ¿Alguna otra duda?
Bien, muchachos. Dejo acá un ratito más para que vayan copiando. Nos vemos, Cata, cuídate. No se preocupe, Amanda, porque yo después, bueno, usted sabe que yo subo la clase al YouTube y también voy Chao, a subir el profe. PDF, así que ahí lo copia, no se preocupe. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense, gracias por la Chao, clase. profe. Chao, profe. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, atento a Classroom. Chao, profe. Subí el otro día ahí un cuestionario para que lo hagan. Chao, chao. Chao.